Bienvenidos a un nuevo episodio de Instinto Criminal. Mi nombre es Giancarlo Calibá y el día de hoy, en el primer episodio solo, les quiero hablar sobre uno de los estafadores más hábiles de la historia, conocido como Victor Lustig, debido a que no sabemos si ese es su nombre real, ya que utilizó al menos 47 nombres diferentes a lo largo de su carrera delictiva para hacerse pasar por personajes que le facilitaran el cometer sus estafas, conocido sobre todo por su estafa donde logró vender la Torre Eiffel a un empresario que estaba desesperado por entrar en la élite de los negocios de París, de la ciudad capital de Francia, en los años 20. Lo que pasó fue que en el año 1925, Lustig lee en un periódico de esa ciudad que la torre se estaba oxidando y precisaba algunos arreglos. La pintura era muy cara y sobre todo por la cantidad que necesitaban para cubrir toda esa estructura de hierro, él aprovecha y envía un correo utilizando papelería falsa del gobierno en donde se identificaba como el director general del departamento de correos y telégrafos y les ofreció una reunión en un prestigioso hotel de la ciudad llamado el Hotel de Crillon, hoy todavía existe. Les ofreció a 6 empresarios del sector chatarrero para ofrecerles el contrato de la concesión para desmantelar la estructura y el obtener una comisión por este negocio. Los hombres llegan y se encuentran con un Victor Lustig muy elegante. Creen la historia que él les cuenta, incluso él, para hacerlo todavía más creíble, contrata una limusina y los lleva a ver la torre, en donde él identifica a cuál de ellos es su víctima ideal, que se llamaba André Poisson, quien estaba desesperado por entrar en la élite parisina de los negocios. La esposa de Poisson receló un poco el secretismo y lo apresurado del trato. Entonces Lustig tiene que darse a la tarea de sincerarse, entre comillas, con este hombre de negocios, diciéndole que es un funcionario corrupto y que no está satisfecho con su salario del gobierno, por lo que él esperaba ahí un soborno, una tajada de este trato, y Poisson con más fuerza aceptó el trato y no solo le pagó su parte del contrato, sino que también un sustentoso soborno para tener la exclusiva. Cuando Lustig recibe este dinero, huye en tren de París y piensa que Poisson va a estar demasiado avergonzado del hecho de haber sido timado que no lo iba a denunciar. Y fue correcto, Poisson estuvo tan avergonzado que no denunció el crimen y a los meses entonces Lustig regresa a Francia, intenta nuevamente cometer esta estafa, lo logra nuevamente, pero su víctima sí lo denuncia. Y entonces, bueno, casi fue arrestado en esa oportunidad y tiene que huir a los Estados Unidos. Él utiliza sus habilidades de estafador y él incluso en Estados Unidos escapó varias veces de la cárcel en Nueva York y terminó en la cárcel de Alcatraz en California. El tema es que cuando él logra escapar de esta segunda víctima de la venta de la Torre Eiffel, emigra a los Estados Unidos y ahí él escapa desde el estado de Texas hasta Chicago, huyendo de otra víctima, de otra de sus estafas, que era una máquina que imprimía billetes, que imprimía dinero. Entonces él lo que hacía era que les mostraba a sus víctimas que sí imprimía un dinero real y les mostraba un billete real. Él metía, antes de mostrárselo a su probable víctima, introducía en la máquina los 2 billetes reales que supuestamente los estaba imprimiendo en ese momento. Entonces él les metía esta trama, como decimos popularmente en Costa Rica, de que duraba varias horas en el proceso para producir los billetes reales, o más bien se sabía que eran falsificados, pero de una forma legítima, según él lo estaba tratando de vender. Esta víctima tejana se da cuenta que lo está estafando y entonces lo persigue hasta Chicago, cruzando todo el país, todo Estados Unidos, y al final él, logra escapar de esta víctima, no lo encuentra, y en Chicago él se establece, incluso llega a hablar con Al Capone. Quien no sabe quién es Al Capone, fue uno de los jefes de la mafia más importantes de esta organización. Más adelante podemos hablar de ese tema en el podcast. El tema es que él convence a Al Capone de invertir $50,000 en un depósito a plazo y Al Capone accede.
Él guarda el dinero en una caja fuerte y a los meses decide devolverle el dinero a Al Capone debido a que sabía que se estaba metiendo con un criminal muchísimo más pesado que él y con más influencia y más influyente en la violencia, ya que era muy respetado en esta ciudad. Y Al Capone, al ver su integridad o su honestidad, cuando le devuelve los $50,000, le devuelve 5,000 en forma de muestra de gratitud. Probablemente Lustig esperaba esta reacción por parte de este gángster, de este jefe de la mafia, y bueno, al final salió ganando con $5,000. Como podemos ver, un estafador con muchas facetas, muy hábil. Incluso él llegó a establecer los 10 mandamientos del buen estafador, que son saber escuchar con paciencia, no parecer nunca aburrido, esperar a que el otro revele sus opiniones políticas y luego concordar con ellas, esperar a que el otro revele su orientación religiosa y concordar luego con ella, aludir a detalles íntimos, pero no desarrollar el tema si el otro no muestra interés. No mencionar enfermedades a menos que se detecte una especial preocupación. No ser entrometido, puesto que a largo plazo terminarán contándolo todo. No presumir, sino que dejar que el propio mérito hable por sí mismo. No ser nunca descuidado. Y por último, no emborracharse nunca. Con una gran capacidad de aprendizaje. Incluso es curioso porque en su acta de defunción lo que se puso fue que su profesión era aprendiz de vendedor. Muy irónico, puesto que él sí se dedicó a vender artefactos de falsificación de forma que no eran legítimos. Lo interesante es que él murió 2 meses después que Al Capone, en el año 1947. Al Capone muere el 25 de enero y Lustig muere el 11 de marzo. A quien quiso él estafar con $50,000 y le pudo haber costado la vida. Y bueno, este es el mini episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, coméntenme qué les pareció. Si quieren escuchar algún caso en particular, pueden escuchar el podcast en iTunes, en Spotify, en YouTube lo pueden encontrar también. Pueden seguir las redes sociales del podcast en Facebook como Instinto Crimi Podcast, en Instagram como Instinto Criminal y en Twitter como Instinto Crimi. Gracias por escuchar y hasta la próxima.